La Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, Hitler decide invadir Polonia y, para justificar su acción, afirma falsamente que junto a sus aliados estos tenían planeado rodear y atacar a Alemania. Asimismo, estaban persiguiendo alemanes. En realidad, esta acción es la que provoca el inicio de la Segunda Guerra Mundial como tal. Este es el conflicto más violento que ha ocurrido, llevándose 60 millones de muertos y más de 100 millones de combatientes. Sin embargo, para poder entender esta, debemos regresar al final de la Primera Guerra Mundial. Después del Tratado de Versalles, donde Alemania salió muy afectada, pues resultó culpable de toda la guerra y se necesitaba de un líder que mostrara toda la rabia e impotencia del pueblo. Gracias a todos los discursos, Hitler llega al poder y entra al Partido Obrero Alemán. Así, se crea el Tercer Imperio Alemán tras una gran crisis económica. En este año de 1932, Hitler, mediante la legalidad, establece un régimen totalitario y por ello la persecución de judíos empieza a regir. A este no le importó el acuerdo del tratado, estableciendo una gran fuerza militar. También empezó la política de expansión territorial en 1938, tomando el territorio de Austria. Después, volviendo a 1939, el ejército alemán invadió Polonia en un ataque sanguinario, en el cual murieron un gran número de soldados y civiles. Como respuesta, los gobiernos de Francia y Reino Unido le declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de ese mismo año. A este periodo se le conoce como la Guerra de Broma, que finalizó el 10 de mayo de 1940. Y el 17 de septiembre, las fuerzas soviéticas invadieron el este de Polonia según lo acordado en el pacto secreto que mantenía con Alemania, donde ninguno de los dos países se iban a atacar. En Alemania se organizó nuevamente la fuerza militar y el realme del país, más allá de lo estipulado en el Tratado de Versalles, por lo que se diseñaron y construyeron tanques, aviones y submarinos potentes. Por su parte, Francia desarrolló su sistema de trincheras, Reino Unido amplió su fuerza aérea, la Unión Soviética contaba con un gran número de soldados y Estados Unidos desarrolló la fabricación de armas, aviones bombarderos, portaaviones y acorazados. Guerra Relámpago. Se denomina como Guerra Relámpago a todos los acontecimientos ocurridos durante 1939 y 1941, como la del 30 de noviembre de ese año, donde la Unión Soviética ataca a Finlandia y dio inicio a todo lo que se denomina como guerras de invierno. Finalmente, los rusos firmaron un tratado de paz y lograron imponerse en zonas estratégicas. Luego, en abril de 1940, el ejército alemán ocupa Dinamarca y Noruega, ya que estos territorios podían acceder hierro. También, el 10 de mayo de 1940, el ejército alemán inició un ataque ofensivo que le valió la victoria y el dominio sobre Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia. Este último cayó bajo el dominio nazi en poco más de un mes. Esta victoria fue posible porque el ejército francés y sus aliados británicos se habían organizado en la línea Maginot hacia el sur, en una muralla de defensa construida en la frontera con Alemania, después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el ejército alemán atacó por la región boscosa de las Ardenas y rompió su línea de ataque dividiendo a las dos fuerzas aliadas. El 10 de junio de 1940, Italia se une a la guerra y también ataca e invade Francia por los territorios del sur. El 22 de junio, París y el norte de Francia estaban ocupados por los alemanes, y en el sudeste se impuso un gobierno colaborador regido por Philippe Pétain, conocido como Gobierno de Vichy. Entre los meses de julio a septiembre se desarrolló la Batalla de Inglaterra. Sin embargo, Winston Churchill en Reino Unido y su política de lucha y resistencia impidió que los alemanes lograran ocupar el territorio británico. Por otra parte, Benito Mussolini decidió invadir territorios del norte de África y a los Balcanes. Ocupó Grecia entre finales de 1940 e inicios de 1941. No obstante, esto solo fue posible con la ayuda militar enviada por Hitler. La unión de los ejércitos de las fuerzas húngaras, búlgaras, italianas y alemanes obtuvieron la victoria en 1941 e invadieron Grecia y Yugoslavia. Entre los años 1941 y 1943 se desarrollaron diferentes enfrentamientos entre los aliados y las fuerzas del eje, tanto en Europa como en África y Asia. Estos movimientos armados buscaban reforzar alianzas, invadir y ocupar la mayor cantidad de territorios posibles, especialmente los más estratégicos. De esta manera,
los líderes de la Segunda Guerra Mundial procuraban asegurar tanto la obtención de materia prima como de canales de comunicación terrestres, marítimos y aéreos que les permitirían avanzar en sus ofensivas. Como por ejemplo, se abrió el Frente Oriental cuando Hitler decidió invadir los territorios ocupados por la Unión Soviética a partir del 22 de junio de 1941 con la Operación Barbarroja, y así se inició el enfrentamiento de Hitler y Stalin. También se llevó a cabo la Batalla de Moscú o Operación Tifón entre el 2 de octubre de 1941 y el 7 de enero de 1942. Y en 1941 los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos iniciaron un embargo petrolero en contra de Japón. Como resultado, el 7 de diciembre de 1941 los japoneses realizaron un ataque sorpresa y bombardearon agresivamente el Pearl Harbor, la flota estadounidense más importante del Pacífico. Las potencias del eje perdieron las posibilidades de una gran victoria cuando se unieron al bando de los aliados de las dos potencias importantes, Estados Unidos y la Unión Soviética. También se dio la batalla de Stalingrado, en la que se enfrentaron el Ejército Rojo y la Wehrmacht, que eran las fuerzas armadas alemanas. Se desarrolló durante los meses de agosto de 1942 y febrero de 1943 y es considerada como una de las batallas más sangrientas y crueles de la historia de la humanidad. Esta termina con la liberación de Europa Occidental tras la batalla de Normandía, también conocida como el Día D, que inició el 6 de junio de 1944. Las tropas de los aliados atravesaron el Canal de la Mancha y el 25 de agosto se declaró la liberación del país. En Italia, en 1943, el rey Víctor Manuel III aprobó la destitución y encarcelamiento de Benito Mussolini el 3 de septiembre de 1943. El gobierno italiano firmó un armisticio con los aliados. Por último, en junio de 1944, los soviéticos lograron liberar Polonia, Rumania y Bulgaria. Al año siguiente, en febrero de 1945, se realizó la Conferencia de la Yalta, donde los líderes de la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos establecieron que Europa ya había sido liberada de la guerra. Para muchos, dicha conferencia también fue el inicio de la Guerra Fría. En enero de este año, Hitler decide suicidarse al darse por vencido de la guerra, y meses después, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, decidió usar armas atómicas sobre Japón. El 6 de agosto de 1945 explotó la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima y el 9 de agosto una segunda bomba atómica en Nagasaki. El 2 de septiembre Japón firmó su rendición y de esta manera finaliza la Segunda Guerra Mundial.